no sé, para que nuestro medio ambiente no se deteriore más. Entonces, leímos esta historia, el perro murió porque estaba abandonado, y vamos con el paso 1. Te invito a recordar la estrategia de extraer el conflicto de una narración. Para lograrlo, completa el esquema con los pasos aprendidos durante la sesión anterior. Puedo utilizar la guía 1 para eso, pero nosotros vamos haciéndolo solitos, chiquillos. Yo les voy ayudando. Yo soy la guía número 1. ¿A quién hay que reconocer primero? Lo primero que hay que hacer cuando uno está leyendo y tiene que encontrar el conflicto. ¿Qué es lo que hay que reconocer primero? Porque uno sabe que el conflicto se da entre protagonista y antagonista. Entonces, ¿qué tenemos que reconocer primero? El protagonista. Al protagonista. Vamos a poner el primero, bueno, el primer paso hay que saber de qué se trata, pero en el segundo hay que saber de qué se trata el texto, hay que saber de qué se trata el texto. Hay que tener una idea general, leerlo para poder ahí identificar a los personajes, al protagonista. En el segundo, identificar al protagonista. Después de identificar al protagonista, ¿qué hay que identificar? Está el protagonista y después al Antagonista. antagonista. En la paso 3, identificar al antagonista y el problema. Identificar el problema y el antagonista, ¿ya? Identificar el problema, vamos a poner el conflicto, ¿eh? El conflicto y el antagonista. En este caso especial, igual como en el cómics de la Mafalda, no hay un antagonista físico y que lo podemos identificar o evidenciar con un personaje, sino que en uno está en el mismo personaje que en el de Manolito, y en este otro es la circunstancia, el ambiente, la casa. Y en el paso 4 siempre es marcar la alternativa correcta. ¿Cierto? Siempre en el paso 4 es marcar la alternativa correcta. Después de que hace todo eso, puede marcar. A veces nosotros, chiquillos, estos pasos ustedes lo hacen inconscientemente y mentalmente. Muchas veces no lo estamos anotando, no lo estamos diciendo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, tengo que hacer lo otro, sino que ustedes inconscientemente saben que tienen que leer el texto, después tienen que devolverse para identificar el protagonista, ver la pregunta, saber muy bien qué se está preguntando, porque acá, chiquillos, miren, acá, en la pregunta, ¿cuál sería la palabra más importante de la pregunta? De lo que está en negrito. ¿Cuál es la palabra más importante? Conflicto. Conflicto. Obviamente, tenemos que, y como estamos, el objetivo es saber identificar y extraer el conflicto, tenemos, perdón, no sé por qué se salió, es identificar, como le dije, identificar y extraer el conflicto. Eso es lo que hay que ver. ¿Cuál? ¿Qué será? Porque nadie podría poner la grave enfermedad de un perro. En eso no era, porque si bien el perro estaba enfermo porque tenía llaga, herida, pero se seguía hablando de los ratones, de la cocina, de las puertas, del silencio. Entonces no podíamos estar ahí. Después una casa antigua que se derrumba, no, nada que ver, porque ahí ni siquiera nombre al perro. Entonces no podríamos equivocarnos ahí. Y una casa con una plaga de ratones.
los ratones son secundarios en esta historia. Si aquí el principal protagonista es el perro, y la única que tenía eso era la C. Entonces los otros distractores eran muy fáciles de identificar. No podrían, si ustedes leyeron el texto y saben de qué se trata, e incluso en este texto era más fácil porque el título llevaba el perro, el título, ¿se fijan? Nos podía ayudar. El título tenía esta señal, esta marca textual, que sabíamos que iba a ser un personaje de la historia. Entonces, vamos a responder estas preguntas. ¿En cuál de las siguientes frases se indica que el perro estaba desesperado con su conflicto? Piensen en esto, chiquillos. A ver, díganme la palabra clave en esta pregunta. ¿Cuál sería la palabra clave? Ya, antes era conflicto, pero en este caso yo les digo que la palabra clave no es conflicto. ¿Cuál sería? Desesperado. Exacto, desesperado. Hay que buscar en cuál de las alternativas se nos dice que está desesperado. A ver, ¿dónde ustedes creen que está desesperado? En la A, que el perro olfateó el aire y arañó la puerta de la cocina, o en la letra B, el perro tendido ante la puerta respiraba, o letra C, la puerta principal reconoció la voz del perro y se abrió, o letra D, el perro ladró histéricamente ante todas las puertas. ¿Cuál le indica más una desesperación? ¿La D? Muy bien, la D, porque histéricamente lo dice, y cuando uno está histérica, ladraba el perro, ladraba la puerta, ¿no es cierto? Para que se abriera. Eso le indica desesperación del perro, de mucho nervio, de mucha urgencia, que querían que le abrieran la puerta para que ver a alguien, comer, etc. ¿Qué opinas del conflicto del perro? Justifica tu opinión con una idea extraída del texto y otra propia de tu experiencia. ¿Qué opinas del conflicto del perro? ¿Qué opinan de los perros que abandonan, chiquitos? Eso en definitiva. ¿Quién me puede decir? Yo opino que está mal que hagan eso porque los perritos se sienten mal cuando las abandonan. Eso, bien, bien. Muy mal, vamos a poner, ¿ya? Vamos a poner u otro animal, ¿no es cierto? A cualquier animal. A los gatos también, pero los gatos no se notan tanto. Los perros sí se notan. U otro animal. Ellos se sienten mal porque necesitan, ¿no es cierto? Necesitan. ¿De quién necesitan? ¿De quién necesitan los perros? ¿Pueden vivir solo? ¿Solo? No. No, ¿A quién necesitan el perro? a su amo. Exacto. Los perros necesitan amos que los cuiden. Y los quieran, los amen. Claro, y los quieran, que los quieran y amen. Que los cuiden, que los quieran y amen. Ahí va a salir todo eso. Y vamos a poner una coma. Los cuiden y amen. Eso. A ver, un pedacito del texto donde nos indique que el perro estaba abandonado. Vamos a ir para arriba porque tenemos que buscar dónde está un perro abandonado. Donde se nota que el perro está abandonado. ¿En qué parte? No se la puedo subir un poquito más. El primer párrafo. Ya, por ejemplo, ¿dónde? Bueno, Un perro y yo. diciéndose en la cochera,
Ya la puerta principal reconoció, porque aquí cuando el perro huyó estremeciéndose la cochera, en esa parte todavía no sabemos que está abandonado. Po. Ahí hasta ese momento no. Después, a ver, la puerta principal reconoció la voz del perro y se abrió. El perro en otro tiempo grande y gorro, ahora era flaco y cubierto de llagas, entró, recorrió la casa dejando una huella de lodo, detrás de él se escucharon irritados ratones. Por esa parte, podría ser que el perro, usted como hay tantos ratones, cuando vive la gente en su casa, los ratones lo tienen más a la raya, pues tenía un gato, tenía trampa o tenía algo para que tenga a los ratones no ahí andando por su casa, ¿no es cierto? Ahí te podría indicar, pero ¿dónde más nos podría indicar? Esa es una, pero busquemos una que donde más el perro está solo. Donde yo les dije, más abajo, donde no había ni una persona. ¿Con qué frase? No había ni una persona, más abajito. El perro corrió las escaleras. Sí, arriba y ladró histéricamente a todas las puertas hasta que al fin comprendió que ya, como ya comprendía la casa, que allí no había más que silencio. ¿Se fijan? Todo ese pedacito ustedes lo copian o lo pegan, así, lo copian en forma virtual o escribiéndolo. Allá lo vamos a tener que escribir en clases. Entonces aquí ponemos la comilla. Acuérdense que cada vez que copiamos textuales, copiamos con comillas, ¿ya? Cada vez que es textual, como comillas. Y vamos a anotar la experiencia que nos contó. ¿Quién nos contó que había recogido un perrito? ¿Quién me contó eso? Yo, profe. ¿La Millaray? Ya. En mi caso, me tocó recoger... ¿Dónde estaba el perro? En una panadería que se llama Poveda. Un perro que estaba... en la panadería Poveda. Ya, ¿y qué te llamó? ¿Y qué pasó? Pues que lo recogiste. ¿O lo recogió alguien de tu familia? No existía, yo fui a comprar pan con mi tío ¿Ya? y me dijo, mira, ahí habían como 2 perros más, eran Ya. como hermanos. Ya. A mí me gustó porque es perrita. Y me llamó la atención porque era la más grande y como la más juguetona. Ah, es perrita. Sí. ¿Sí? Ya. Ah, estaba allí con sus hermanos, vamos a poner, con sus hermanos, y me llamó la atención porque era la más grande y juguetona. Ustedes pueden, y ahora, ¿no es cierto? Y ahora es la mascota de la casa, ¿no es cierto? Es una de las mascotas. Es una de las mascotas de la casa. De la casa. Ahí arreglemos también los tildes, chiquillos, porque están al revés, por eso me los pone con rojo. Como les dije, llamó la atención. La Poveda no me la arregla, pero tiene que ser así. No me la arregla porque la vi. Esa panadería que están con sus hermanos, me falta decir. Está en, ¿cómo se llama? En Limache. Ya. Ahí tenemos, ahí está toda la respuesta, chiquillos. Ustedes obviamente pueden contar cualquier historia de cómo son de su perro, o contar que tienen un perro regalón, que lo cuidan, lo llevan al veterinario cuando ha estado enfermo, que es la mascota, que todo en la casa lo tratan como un niño, no sé, puedan contar su historia personal que han tenido con un perro, o alguno de ustedes que también haya tenido la misma que le pasó a la Millaray,
de recoger un perro que le llamó la atención en la calle y que estaba ahí solito, abandonado, porque lo habían dejado para tener. Un consejo de escritura dice, recuerda que puedes cambiar las palabras de tu texto por sinónimos. De esta forma, dotas de mayor variedad léxica tu idea y escrito. Es más comprensible para el lector. Veamos si en lo que escribimos acá, porque lo otro fue copiado nomás. Repetimos, en mi caso me tocó recoger un perro que estaba en la panadería Póveda. Estaba allí con sus hermanos y me llamó la atención porque era la más grande y juguetona, porque era la más grande y juguetona, y ahora es una de las mascotas de la casa. No, aquí no hay palabras que tengamos que cambiar, pero si ustedes, el perro, por ejemplo, si tuvieran que nombrar el perro, podrían poner con un pronombre, podrían poner solamente él se escondió, él aulló, por ejemplo, o podrían poner el can, el cuadrúpedo, podrían ponerle de diferente manera para no repetir la palabra. Entonces, chiquillos, ¿qué aprendieron hoy día? ¿Cuál era el objetivo de hoy día? ¿Cuál era la pregunta principal, tanto del cómics como del cuento del perro que leímos recién? ¿Cuál es la pregunta principal? ¿Qué es lo que tratamos de extraer hoy día? Que hay que cuidar a los perros, a las mascotas. Sí, ese es el tema como segunda opción. Ese es el tema principal del cuento, que hay que cuidar a la mascota. Pero en cuanto a nuestro objetivo, ¿cuál es nuestro objetivo? ¿Cuál es nuestro objetivo? ¿Qué es lo que vimos tanto aquí? ¿Qué es lo que tuvimos que hacer aquí? Mira, ¿y cuál fue la principal pregunta de este cuento? ¿Cuál es la habilidad que estamos desarrollando? ¿Encontrar qué cosa? El conflicto. Exacto. Eso es lo principal, el conflicto, identificar o localizar, como quieran. Y vamos a poner lo segundo también. Identificar el conflicto de un relato. ¿Y ustedes cómo lo han dicho? Es decir, el problema que tiene el protagonista, el problema que tiene, o acá le pasa mucho al protagonista. Y con respecto a la historia del perro, nos hace reflexionar, y busquen esa palabra, nos hace pensar y reflexionar, nos hace reflexionar sobre el cuidado, sobre el cuidado de las mascotas. El cuidado de las mascotas. Y ahí está, chiquillos. ¿Se fijan? Esto para todos aquellos, ahí terminamos, todos aquellos que no hicieron la primera guía, pueden hacer esta segunda. La primera, ¿se acuerdan que era de la casa esa que derruían y no quería gastar el protagonista para que la desarmara? En esa está toda, esa es una opción, o la otra opción está esta del Manolito con la Mafalda, el del cómic y con el cuento del perro, ¿ya? ¿Alguna pregunta que no han respondido, chiquillos?
No es mayormente complicado, solamente tienen que estar atentos, no olvidar escribir, copiar, ¿vale? No olvidar de entender muy bien, porque ahora cuando vayamos la próxima guía, cuando nos toque el próximo miércoles, vamos a estar allá, ahí voy a estar ahí doble. En esa vamos a revisar a los personajes, voy a dejar de grabar.